En aquel tiempo, Jesús dijo gritando: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha entregado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo largo de la semana anterior hemos estado meditando el Evangelio de San Juan y veíamos cómo San Juan nos ponía el concepto de Cristo, el concepto de Jesús, como el concepto de pan de vida eterna, pan de verdadera salvación, pan único bajado del cielo. A lo largo de esta semana vemos cómo San Juan toma otra perspectiva de parte de Cristo y nos presenta el concepto de Jesús como palabra de Dios, como palabra única y verdadera de Dios, como esa luz que tiene que venir al mundo, como esa luz que va contra las sombras, como esa luz que es el principio de la no oscuridad, como esa luz que ilumina nuestras vidas y que ilumina al mundo. Pero, sin embargo, hay un concepto el día de hoy que merece la pena recalcar. Y es al comienzo del Evangelio. Jesús dijo gritando. Jesús gritó. ¿Pero por qué grita? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando grita? No está gritando por ira, no está gritando por cólera, no está gritando por desesperación. ¿Por qué grita el Señor? Sin duda, está gritando porque quiere dejarnos una cosa muy clara. Grita, en primer lugar, porque quiere que le oigan. Porque quiere que le oigan y porque lo que dice a continuación quiere que quede bien claro, no solamente para las personas de ese entonces, sino también para todos nosotros, los cristianos, y para todas las personas que a lo largo de la historia han ido siendo cristianos. Grita porque Él mismo lo dice. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí no me ve a mí, sino ve al que me ha enviado. Es decir, insiste en la importancia de su mensaje y quiere dejarlo claro. Quiere dejar claro que sus palabras no pasarán. Él mismo lo dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su mensaje es intocable. Su mensaje lo liga a la divinidad de Dios. No habla por cuenta propia, no habla como un profeta, como lo pensaban a lo mejor los judíos de aquel entonces, o como un falso profeta, sino habla porque la autoridad que él tiene es la autoridad que Dios mismo, que Dios Padre le ha enviado, que la autoridad que Dios le ha dado. Él se presenta a sí mismo como la segunda persona de la Santísima Trinidad, poniendo a Dios como la primera persona. Él está haciendo una proclamación de su divinidad, de que Él no habla por cuenta propia, sino que habla por quien lo ha enviado. Y no solamente eso, sino que cuántas veces nosotros como cristianos, como católicos, no hemos escuchado, incluso entre los mismos cristianos: la Iglesia ya es muy anticuada, la Iglesia tiene que actualizarse, la Iglesia tiene que modernizarse, la Iglesia tiene que ponerse al día. Cristo mismo nos está diciendo: mis palabras no pasarán, mi mensaje es intocable. Tantos cristianos el día de hoy, entre nosotros mismos, incluso a veces entre la jerarquía de la Iglesia, quiere aceptar el aborto, quiere aceptar la ideología de género, quiere aceptar a los divorciados vueltos a casar, quiere aceptar la eutanasia, pero no nos damos cuenta que aceptar todo esto es negar la divinidad de Cristo. No nos damos cuenta que aceptar todos estos males para la Iglesia es decir: Cristo no es Dios, y por tanto, si Cristo no es Dios, podemos cambiar su mensaje, y si podemos cambiar su mensaje, entonces la Iglesia es solamente una institución humana. No ha sido fundada por Cristo y no ha sido fundada por Dios, y el Espíritu Santo entonces no es el que la sostiene. Tocar el mensaje de Cristo, tocar lo que Dios nos ha dicho, es tocar la misma divinidad de Dios, es negar la divinidad de Dios.
Los cristianos no estamos llamados a modernizarnos para el mundo, sino estamos llamados a que el mundo se convierta a Cristo. Los cristianos estamos llamados a decirle a esas personas: Cristo vive, Cristo está contigo, Cristo quiere tu bien, porque no estamos llamados a enseñarles a divertirse. El mundo ya sabía divertirse incluso antes de que la iglesia fuese fundada, ya sabían cómo pasarla bien. Los cristianos estamos llamados a enseñarles a rezar, a enseñarles a amar a Dios, a enseñarles, por amor a Dios, a amar al prójimo. Y así es como nosotros estamos llamados a amar a Dios, enseñando que su enseñanza no se toca y que aquellas personas que más alejadas están de Dios somos aquellas personas que más tenemos que llamar. Por tanto, no podemos tocar el mensaje de Cristo. Los cristianos no estamos llamados a convertirnos al mundo, estamos llamados a que el mundo se convierta a Cristo. Que así sea.